El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. También dijo a sus discípulos: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, en la primera lectura que venimos escuchando estos días de semana, está tomada del libro del Génesis, muestra los orígenes de nuestra fe, en la figura de este gran hombre, a quien llamamos nuestro padre en la fe, que fue Abraham. Abraham, que en su ancianidad fue convocado por Dios, como todos sabemos, e invitado por el Señor a una aventura distinta, a una vida nueva, a un desafío realmente irracional para su época y para la situación de este hombre, pero que Abraham, por eso le decimos nuestro padre en la fe, aceptó de parte de Dios, aceptó de parte de la voluntad del Señor y le entregó todo y confió, aunque lo que le prometía a Dios realmente era ilógico: ser padre de una muchedumbre cuando él ya era anciano y su mujer, Sarai, era estéril, que nunca le podía haber dado un hijo, ni siquiera en su juventud, y todos esos problemas propios de la realidad humana. Pero el Señor lo invita a un desafío, a desarraigarse, a dejar de lado, digamos, la instalación. Y no importa el momento que esté viviendo, aunque ya él podría decir a esta altura: Señor, buscate a otro más joven. Sin embargo, Dios no lo eligió a él y él aceptó con fe, porque le creyó a Dios. No solo creyó en Dios, sino le creyó a Dios. Por eso la fe es tan amplia y es tan profunda. No es solo un concepto, creo. Y porque creo pido, porque creo sé que existe algo más, y porque creo estoy consolado en la vida eterna, y voy buscando en la fe como recursos psicológicos que le den paz a mi vida. Está bien, porque pasa por lo humano, lo psicológico, lo natural la fe, porque lo ilumina todo, pero es una gracia sobrenatural tan poderosa que nos invita realmente a cosas extraordinarias y a desarraigar inclusive nuestros propios pensamientos, nuestras propias comodidades, nuestras formas de vivir la fe tan a veces limitadas, rituales, ¿no es cierto?, tan estructuradas, para aventurarnos a algo nuevo, que requiere realmente una fe adulta para poder profundizar y descubrir en una intimidad con Dios que el Señor está en nosotros y nosotros en Él, y que el mismo Dios va a hacer de nosotros hombres nuevos, porque todo es gracia, todo es un don que viene del nada, es nuestro, nada bueno que tengamos es nuestro, o es generado por nosotros, o es cultivado por el mundo, sino es gracia de Dios. Gracia, es decir, algo regalado, gratuito y de forma abundante. Y Abraham creyó en todo esto.
Por eso Abraham se involucró en la aventura que Dios le propuso y realmente él no quedó defraudado, ¿no? No solo porque Sarai, su mujer, siendo estéril y anciana, le dio un hijo, ese hijo tan querido, ¿no? Isaac, sino también porque hoy desde el cielo Abraham ve cumplida la promesa. ¿Y quiénes somos los hijos de Abraham? ¿Quién es esa descendencia incontable de la que habla el libro del Génesis, cuya promesa está en Dios? Nosotros somos descendientes de Abraham. Primero un pueblo, el pueblo de Israel. Y después todo lo que sale como consecuencia de ese origen que estuvo en Abraham, que creyó, y que se prolonga y se proyecta a lo largo de toda la historia, hasta la eternidad. Esa es la historia de la salvación. Ese es el comienzo de la historia de la salvación. En un hombre sencillo, humilde, pero con un corazón realmente amplio, abierto, dilatado, para que Dios en él cultive la planta de la fe y la enriquezca para que ésta misma dé fruto en abundancia. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que ver en Abraham realmente nuestra propia historia, porque la historia de Abraham es nuestra historia personal, de hombres y mujeres de fe que nos encontramos con Dios y que ante los desafíos de la vida, ante las dificultades de la vida, nos invita a dar un paso más, a tener una mirada sobrenatural, a dejarnos llevar por la fuerza del Espíritu tomados de la mano de Dios, como nos enseñó Jesús, porque Dios es fiel y nos ama y Él nunca nos va a defraudar. Hoy también preferí leer el Evangelio de ayer junto con el Evangelio de hoy, como continuación, de hecho, que son uno del otro, porque me parecen inseparables y como ayer no tuvimos misa, hoy quería aprovechar ambos evangelios juntos para poder hacer una reflexión, a mi entender, en este momento personal, comunitario y social, más acabada, una reflexión más profunda, que nos invite y me invite a mí, especialmente como lo meditaba esta mañana y ayer inclusive, a ver más allá y a entender lo que el Señor me está diciendo y nos está diciendo en su palabra. Jesús está enseñando a sus discípulos. Y en el día de ayer escuchamos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo que comenzaba diciendo, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio que ustedes juzguen, también se usará para ustedes. La medida con que ustedes midan, se usará para ustedes. Y algo muy interesante, que nos llama a ser mansos y humildes y a no atribuirnos lo que solo a Dios le corresponde. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Y fíjense qué fuerte las palabras de Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces vivimos en nuestra realidad humana con tan poca profundidad en Dios, carentes de humildad, de sencillez, con una fe empobrecida, adolescente, creyéndonos nosotros con el poder de Dios de juzgar la vida del hermano? Nos creemos que tenemos la autoridad para meternos en la conciencia del otro y decirle al otro los pecados del otro, las miserias del otro, creyendo nosotros santos, puros, inmaculados, y vaya a saber en qué lugar. Eso es lo único que muestra realmente de la persona que actúa de esta manera, según el decir del mismo Jesús, muestra realmente una pobreza, una vaciedad, diría yo, de criterios, de madurez, que demuestran justamente esa realidad tan inestable emocionalmente de muchas personas inmaduras, que justificando sus propias miserias, sus propios criterios, sus propios caprichos, lo único que hacen es proyectar su vacío y su oscuridad en el otro, cuando lo señalan, lo juzgan y lo condenan,
creyéndose con esa autoridad, que solo a Dios le corresponde. Nadie es quien para entrar en la conciencia del otro. Nadie es quien para decirle al otro sus pecados. ¿Yo puedo reconocer los míos? Claro que sí. ¿Yo puedo pedir perdón y debo pedir perdón por mis pecados a Dios con humildad y confianza, sabiendo que Él me ama y me perdona? Claro que sí. Pero yo no soy quien para juzgar la conciencia del otro, diciendo los pecados, las miserias o las pobrezas ajenas. No soy quien. Porque solo Dios es el único que conoce profundamente y de una manera veraz lo que pasa en la conciencia de cada uno. A veces ni nosotros mismos podemos juzgar nuestra conciencia. Ya lo dice San Pablo, ¿no es cierto? Lo dice en una de sus cartas. Ni yo me condeno, ni yo me juzgo. Tengo a quien me juzgue y que me juzga con sabiduría, me juzga con amor, me juzga con misericordia. Por eso en Él descanso en paz, más allá de los reproches que pueda darme mi conciencia. Porque la misericordia de Dios está más allá de la conciencia y está más allá del propio juicio al cual muchos nos quieren someter. Y nadie tiene derecho a eso. Dios es tan grande, Dios es tan bueno y Dios siempre confía en nosotros, más allá de que todos de una u otra manera tengamos nuestras limitaciones. Y nuestras limitaciones o nuestras humanidades, como siempre lo decimos, no son un problema para Dios, ni son para nosotros tampoco un problema o un obstáculo, sino son un desafío que nos invita a ser cada vez más humildes, más sencillos, a vivir una vida más pobre, más generosa, más alegre, porque nos invitan a contemplar que Dios me ama en mi pequeñez y en mi muchas veces infidelidad. Dios me ama como soy y sigue confiando en mí y sigue llamándome y me sigue amando y sigue usándome, por decirlo así, como instrumento de su amor en favor de los demás. Porque Dios no se fija en nuestras pequeñeces. Si Dios estaría pendiente de nosotros, de nuestras pequeñeces, pecados, limitaciones y demás, nunca avanzaríamos y ya estaríamos prácticamente inexistentes. Dios es amor. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Porque si queremos vivir en paz y queremos realmente crecer y superarnos y realmente ser cristianos eficaces, libres, tenemos que tener el corazón de Jesús, las intenciones de Jesús, que nos invita a esto, a ser mansos, humildes y misericordiosos como el Padre es misericordioso. Por eso en el Evangelio de hoy, que es la continuación del de ayer, como les decía, el Señor dice, ¿no? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Esta entrega de amor, a veces, y nos pasa mucho también en nuestra vida, en nuestras comunidades, que vivimos permanentemente exigiendo derechos. Nosotros tenemos derechos, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo lo otro. Y somos tan hipócritas que no le ponemos el verdadero nombre que nuestras carencias tienen. Y no realmente estamos tan empobrecidos y tan miserables, que tapamos con lo bueno que pudimos hacer todo lo otro. Entonces escribimos con la mano y borramos con el codo. El Señor nos llama a una vida distinta. Esto es la gran conversión de la que tanto Jesús insiste. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio no es decir sí creo, es vivir en consecuencia. Tener fe es un estilo de vida que exige gran purificación, que exige anonadamiento como Jesús, empequeñecimiento, servicio incondicional. Y si yo no puedo, claro que no puedo, si yo me siento limitado ante estas realidades que son tan profundas porque estoy tan dañado por la vida, lo que tengo que hacer es ir al Señor con humildad y pedir la ayuda necesaria. Señor, ten piedad de mí, porque solo no puedo, porque estoy herido, porque vengo acarreando a lo largo de mi vida, desde mi tierna edad, un montón de heridas y vacíos y carencias que hoy siguen manejando mi corazón y mis conductas y hacen daño. Y como yo no quiero hacer daño ni hacerme daño, sino realmente quiero ser un hombre nuevo, evangelizado, alegre por la buena noticia que se me ha transmitido y coherente con lo que digo creer, Señor,
ayúdame, solo no puedo. Entonces, en ese gesto de humildad podemos comenzar a experimentar sanación. Hay un viejo dicho teológico, una especie de premisa teológica, que dice muy ciertamente que lo que no es asumido no es redimido. Es decir, partiendo de Jesús, de la redención que nos trajo Dios, ¿de dónde vino la salvación del mundo? Vino por la encarnación del Verbo del Padre. Es decir, el Hijo del Padre se hace hombre, y como hombre, igual a nosotros, pero también sin perder la condición divina, dio la vida para que nosotros tengamos vida. Es decir, Él asumió la humanidad porque la humanidad tenía que ser redimida, purificada, sanada, liberada. Y desde esa experiencia de liberación, todos fuéramos adoptados por el Padre como hijos. Y así recibíamos gratuitamente la salvación universal, personal y universal. Asumió. En nuestra vida personal pasa exactamente lo mismo. Si yo no asumo lo que tengo que sanar, lo que tengo que redimir, y le pongo el nombre verdadero y no me escabullo en falsedades, en excusas y demás, nunca voy a ser una persona sana, nunca voy a madurar por más años que tenga, y voy a vivir siempre siendo un adolescente. Adolescente significa que adolece. ¿Adolece de qué? Adolece de personalidad, adolece de madurez, le falta crecimiento y un montón de cosas propias de la vida que se van a ir dando en la medida que uno le ponga a la verdad, a su verdad, el nombre que las cosas tienen y no se siga engañando ni proyectando en los otros las propias miserias que uno tiene. El Señor te ama, nos ama. Vayamos a donde está la verdad y dejemos de vivir en la mentira que nos hace hipócritas y vacíos, que nos justificamos de lo injustificable. Es hora de madurar, no alcanza con decir yo hago, porque muchas veces hacemos, pero en definitiva en el hacer, en el servicio supuesto que prestamos, que no digo que esté mal, atrás hay un doble sentido. ¿Cuál es el doble sentido? Esperar recompensa, y no de Dios, lamentablemente no de Dios, porque Dios es ciertamente el único que nos va a recompensar, sino del otro, o manipular la vida del otro, o yo hago pero vos hacés lo que yo quiero, y si no, lo otro, te hago pagar la factura, si vos no hacés lo que yo quiero, ahora vas a ver, y entonces vos que terminaste, o que comenzaste en principio en ser un ídolo, un ser querido, un ser venerado, un ser defendido, de pronto se le da vuelta la tortilla porque no te dio lo que se te antojaba y ahora sí te paso la factura. ¿Y cuál es la factura? Y bueno, difamación, mentiras y un montón de otras heridas que voy haciendo porque no consigo lo que a mí se me antoja. Es la humanidad, es la pobreza, ¿no?, que muchos tienen. Y que muchos tal vez tengamos de una u otra manera, en mayor o menor grado. Y que, insisto, si queremos sanar de esto, y podemos sanar, porque Dios tiene poder y nos quiere sanos, porque nos ama y nos quiere felices, pues lo que hay que hacer es ir a Dios con humildad y confianza, agachar la cabeza y dejarlo que Él con fe, nuestra parte es la fe, que Él en consecuencia nos dé la gracia que está esperando darnos, pero nos la va a dar si nuestro corazón se ablanda como el de Abraham, cree, se humilla, acepta, se baja del caballo en que se subió, se hace un hombre nuevo. El nombre nuevo es Jesús en mí y no el hombre caprichoso, mundano, terrenal y egoísta. Este es el camino. Es una opción. Parece mucho, pero es simplemente una pequeña opción que tenemos que hacer cada uno de nosotros, para que el Señor, que nos eligió desde siempre y nos ama, nos purifique, nos afiance, ¿no?, nos libere. Él puede. Acuérdense, y voy terminando, cuántos hermanos del Nuevo Testamento, de la época de Jesús, de los evangelios, se acercaron a Jesús heridos, con un montón de necesidades,
enfermedades, problemas y opresiones. E iban al encuentro de Jesús con humildad, muchos de ellos, y le decían, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor los tocaba y decía, lo quiero, queda curado, y sanaban. Como aquel centurión que le fue a pedir a Jesús por el hijo, o mejor dicho, por el sirviente, que estaba enfermo gravemente a punto de morir. Y Jesús le dice, yo iré a curarlo, pero él le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, basta que ahora digas una palabra y mi sirviente quedará sano. Jesús se sorprendió y le dijo, qué fe he encontrado en este hombre, anda y que suceda como has creído. Y cuando llegó, su sirviente estaba sano. Y así un montón de casos. Pero ven la humildad, el reconocimiento, el anonadamiento, decía, séte pequeño ante el Señor y ante tus hermanos también, claro. Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Entonces, vos que te decís cristiano o cristiana, ¿qué es lo que tenés que hacer? Sino exactamente lo mismo. Bueno, pidamos, hermanos queridos, en esta misa, iluminados por el Evangelio, no por otra cosa, iluminados por el Evangelio, que es la verdad absoluta revelada en Cristo, que se convierte en el que cree en buena noticia de felicidad, pidámosle al Señor que todo esto se haga en nosotros. Que sea en mí, Señor, que sea en mí tu voluntad, que sea en mí tu palabra, Señor, que sea en mí tu bendición, que sea en mí tu vida, para que ya no sea mi vida terrenal, mundana y egoísta, sino tu propia vida en mí, que me sana, me purifica, me libera. Ponele nombre a las cosas, deja de vivir en la oscuridad y en el engaño, deja de escaparte de la verdad que te lleva a la mediocridad, busca la verdad, con humildad, aunque te duela, aunque cueste, porque cuesta reconocer las cosas. Pero una vez que las reconoces y les pones nombre y las confesás desde lo profundo, con verdad, sin disfraz, sin careta, entonces tu vida alcanza liberación, plenitud y conversión. Es decir, un cambio profundo que ya no tiene vuelta atrás. Por eso pedimos al Señor en esta misa esta gracia, que tanto la necesitamos todos en mayor o menor medida, y se la pedimos por medio de María, nuestra Madre, pidiéndole a ella que nos ayude, interceda, nos anime, nos estimule a esta aventura como Abraham, de encarar una vida nueva sin miedo, dejando atrás lo viejo, desenraizándonos de lo viejo, y encarando una vida nueva, de amor, de paz, ¿no? Que podamos entenderlo con el don del entendimiento que nos viene del Espíritu, que lo podamos vivir con la valentía de los hombres nuevos que quieren realmente ser felices y no mediocres, y así caminar tras los pasos de Jesús, tras las huellas del Salvador, para no solo ser discípulos, sino también ser testigos y misioneros de una verdad que libera. Que así sea.